Estudiamos para todo, para ser abogados, para ser actrices, pero nunca para comprar vivienda. ¿Cómo? Conociendo los derechos y los deberes que tenemos como consumidores de vivienda en Colombia. Te vamos a pasar mucho de este contenido donde vas a aprender a comprar vivienda en Colombia a lo bien. Cuando salimos a comprar una vivienda y no tenemos toda la cuota inicial y empezamos este proceso para comprar sobre planos, entramos a una constructora, todos contentos y decimos, oh por Dios, ese apartamento está súper lindo, pero como yo sé que estos recursos que yo voy a dar de manera mensual van a ser seguros, es decir, no voy a arriesgar mi platica, ¿qué preguntas debo de hacerle a la constructora cuando voy a comprar un bien inmueble sobre planos? Y para eso trajimos a Lady Noreña para que nos ayude a resolver todas estas dudas, porque normalmente firmamos estos encargos y estos contratos a la hora de comprar vivienda, pero no sabemos qué preguntas hacer. Entonces, ¿nos puedes dar por favor el orden de las preguntas? Como buenas, ¿y esto cuánto vale? ¿Por qué tanto? ¿Me va a hacer un descuentico? Ay, sí, podemos pedir descuento en una constructora, empecemos por ahí. Bueno, es muy chévere esta información que les vamos a entregar, de verdad se las entregamos con mucho amor, porque la mayoría de las personas cuando van a comprar vivienda hacen las preguntas básicas, o sea, como que cuántos pisos tiene la torre, cuántos apartamentos, o sea, son preguntas que normalmente si entramos a la página de la constructora están, o sea, y todos acá sabemos de él, pero entonces vamos a ver qué preguntas deberíamos hacer y esa es súper importante. Sí puedo pedir descuentos en la constructora, pero ¿cómo me van a dar a mí un descuento comercial cuando yo abono más de lo que la constructora espera que yo le entregue? Por ejemplo, yo voy a, la cuota mensual de la constructora son 3 millones de pesos, pero yo voy a entrar dando, no sé, 30 millones de pesos, por ejemplo, tengo ahorros, tengo un CDT, ahí, como yo voy a dar más dinero, puedo solicitar un descuento financiero. ¿De cuánto es? De lo que calcule la constructora. Eso sí, o sea que puede entrar pidiendo rebaja, sí, como puede todo buen pidiendo, colombiano. pero obviamente pide rebaja, pero con argumentos, no es como, ay, me das rebaja así como nosotros los paisas, porque sí, no, o sea, vas a adelantar recursos, entonces puedes pedir descuento. Perfecto, y entonces empecemos con el orden de todas estas preguntas que tenemos súper preparadas. Hay muchas, ¿por cuál empezamos? ¿Cuál es el grupo promotor? ¿Cómo así que hay grupo copromotor? Si es que los que construyen son una constructora, es que ellos se juntan o qué. Bueno, súper importante entender que sí, cuando se va a desarrollar un proyecto, normalmente no solo está la constructora, está la fiducia, entonces entender cuál va a ser la fiducia, quién es el constructor, si es uno solo o son ambos, que es muy chévere cuando son ambos y ya les voy a explicar por qué. Cuál va a ser la empresa que va a funcionar o va a hacer el rol del interventor. Entonces si es un grupo promotor, normalmente a veces vende una persona y es diferente la persona que construye, entonces es muy chévere entender eso. O si es una sola constructora, cuando las constructoras son muy grandes, ellos hacen todo, pues el único grupo, pues como dentro del grupo promotor diferente es la fiducia. Entonces sí es muy importante saber, porque es chévere cuando hay dos constructoras de por medio. Por ejemplo, en mi caso personal, mi esposo compró en un proyecto y una de las constructoras se declaró en quiebra, la otra terminó el proyecto, entonces una respaldó a la otra, se demoró un poquito más de lo presupuestado, sí, pero ahí ya tiene el apartamento, entonces es muy buena la experiencia. Bueno, es así como que todos lo tienen que preguntar, uno llega y ya se para y de verdad, uno como que dicha, ya elegí el apartamento, la torre, el poniente, que vea el parque, que vea la piscina para poder ver a muchachas todas bonitas, pero le empiezan a uno a poner a hacer firmar documentos. Ahí, ¿qué preguntas debo de hacer con respecto a todo ese documenterío que uno firma? Súper importante como entender, o sea, desde que yo separe hasta que la constructora me entregue cuáles como los documentos que voy a firmar. Todo el tiempo voy a estar con un encargo fiduciario o en algún punto voy a firmar promesa de compraventa, en qué momento voy a firmar la promesa de compraventa o desde encargo fiduciario me salto de una vez a la escritura pública de compraventa. Es muy chévere entender todo esto. Y ¿por qué es tan importante? Porque a veces las sanciones, las cláusulas penales se establecen diferentes si estoy en el encargo fiduciario, porque se establece, por ejemplo, el 10% del dinero que está consignado en fiducia. Cuando hay promesa de compraventa ya es el 20% del valor del inmueble. Entonces sí es muy chévere entender qué documentos voy a firmar y cuáles son las sanciones que tiene por medio. Entonces primero el encargo fiduciario, que es un contrato por adhesión, yo me adhiero, yo no puedo ir ahí a cambiar todo. Luego la promesa,
En la promesa se pueden cambiar pequeñas cosas, no es que de 1000 unidades cada uno pueda poner sus condiciones particulares. Eso es muy, muy importante, digamos que por naturaleza la promesa de compraventa es un contrato bilateral donde hay ambas partes. Yo puedo negociar algunas cláusulas siempre y cuando estoy en una relación de tú a tú, pero cuando hay una constructora de por medio, pues también no le puedo pedir a la constructora, ay ven, cámbiame esta promesa por completo porque yo quiero, cuando la constructora tiene que firmar, no sé, 1000 promesas de compraventa con las personas del proyecto. Entonces muy importante pues como tener la claridad que si bien la promesa de compraventa no es un encargo, no es un contrato por adhesión, cuando estamos en el seno pues como de un proyecto, tampoco es que la constructora nos vaya a acceder a cambiar todas las cláusulas. Sí, Las lo puedo pedir, pero ya es de libertad de la constructora si lo hace o no lo hace. Porque son muchas unidades habitacionales, porque ellos son un ente jurídico y pues no podrían terminar la tramitología con, ay, a este le firmo el 17 la escritura, al otro el 18, al otro el 15, entonces sería demasiado complejo. Es verdad. Esta pregunta tienen que haberse visto el video anterior para que puedan poder contextualizar como todo, pero es como cuáles son las condiciones de giro, es decir, hay una fiducia que administra los recursos y ese encargo fiduciario que firmamos, como que cuándo se desembolsan esos recursos, cuáles son las condiciones de giro. Esa pregunta es supremamente importante porque ya es la plática de ustedes que se las van a entregar de veras a la constructora para que empiece la construcción. Sí, es muy chévere que antes de firmar el encargo fiduciario nosotros estemos totalmente enterados de cuáles son las condiciones de giro. ¿Qué son las condiciones de giro? Pues como las obligaciones que debe cumplir el constructor para que la fiducia le entregue los recursos y se inicie la obra. Entonces las condiciones de giro pueden variar dependiendo del proyecto, pero hay unas que son muy genéricas. El estudio de títulos que sea con concepto favorable pues del lote, que no vaya a salir alguna sorpresa dentro del lote, que se alcance X cantidad de número de ventas del proyecto, puede ser el 50 más 1, hay unos que son hasta el 70%, o sea, como de las ventas que puede existir, los permisos, la licencia de construcción, la licencia urbanística, o sea, todas esas condiciones, y es muy chévere que estemos enterados porque también tenemos argumentos a la hora de que volvamos a la sala de ventas, ven cómo va la obra, ya cumpliste el punto de equilibrio en ventas, ya solicitaste la licencia de construcción, ya tienes la licencia urbanística, o sea, como con argumentos uno ir enterado de cómo va el apartamento que compraste al cual estás invirtiendo tus recursos mensuales. Y es que con lo que dice Lady, se los cuento a modo de experiencia, Lady lo sabe, yo en esos días pues tenía dudas si mi proyecto estaba bien porque yo no veía como mucho movimiento de tierra y uno es como, ¿qué pasa con mi plata? Entonces yo le pregunté al esposo de una amiga que es como director constructor y me dijo, pregunta si hay licencia, y yo le dije, ¿cómo así? Pues es que la licencia no la sacan pues cuando un proyecto lo montan en render y todo, pues cuando abren la sala de venta, y me dijo, no, y yo le dije, ¿por qué? Y él me dijo, porque es muy caro. Entonces yo le escribí a la constructora y ellos me devolvieron la licencia y hoy yo miro cuánto valió la licencia y valió 1.600 millones. Ellos no podían sacar la licencia antes pues porque no habían recursos y no sabían si el proyecto era viable. Entonces eso que cuenta Lady es supremamente importante. Yo todos los días aprendo, me considero una total aprendiz todos los días porque ni siquiera yo sabía que una licencia valía todo ese plata. Entonces me encanta que aquí sigamos aprendiendo. Voy con la siguiente pregunta, esta es súper importante. Esta pregunta viene en el encargo fiduciario, o sea, la respuesta, pero la gente no la hace. Puedo ceder los derechos, es decir, yo compro, pero yo ya no me quiero quedar con ese apartamento. Yo puedo cedérselos a un primo, familiar, amigo, conocido, sugar daddy o cualquier persona. Es muy muy importante esta pregunta, ¿por qué? Porque hay gente que compra por inversión. Entonces, si en el encargo fiduciario a mí me dicen no puede ceder los derechos ni a un familiar cercano ni a nadie, entonces yo no debería comprar en ese proyecto, porque si mi intención es ceder los derechos, yo no debería estar comprando en un encargo fiduciario que me diga no puede ceder derechos. O sea, no es coherente. Entonces, y también he tenido experiencias en asesorías que me dicen, es que mira, la constructora me dijo que yo no puedo hacer cesión de derechos, y yo, ¿en qué parte del encargo dice eso? O sea, es muy importante. Ahí aplica la parte de la ley que si no está escrito está permitido. Exacto, si no me lo prohíben está permitido, pero igual es que, o sea, la constructora a mí no me puede poner trabas que no están en el contrato y que yo no acepté. O sea, si yo digo, no sé, me salió un trabajo en el exterior y yo quiero, o sea, no me puedo quedar con este apartamento y no sé, mi mamá, mi hermana me lo quieren comprar, ¿cuál es el pero de que no me lo dejen, o sea, si no está en el contrato, ¿cuál es el problema de que me lo dejen ceder si la constructora igual no va a perder? O sea, como que es muy importante saber qué firmamos, tenerlo claro, porque si me dicen no puede ser, no, venga, en el contrato en ninguna parte dice eso, entonces yo lo puedo argumentar y puedo pedir que me dejen ceder porque no me lo prohibieron. Perfecto. En eso de hacer un excelente
estudio en mercado y compré un excelente inmueble. Imagínate pues usted que me llegó un seguidor y me dijo de un proyecto en Usaquén, pues la berraquera. O sea, quedaba como en la novena, como con 130 y algo, valía 250 millones de pesos, había salido a venta hace 2 años y quedaban 40 unidades para vender. Esto no tenía coherencia para mí y ahí va la pregunta, ¿por qué no tiene coherencia para mí? ¿Hace cuánto salieron a venta? Es importante. Súper importante, ¿por qué? Porque entendamos que los encargos fiduciarios siempre tienen unos plazos para cumplir el punto de equilibrio y hay plazo inicial y el plazo que se prorroga. Entonces, si a mí me dicen, llevo 2 años vendiendo, me faltan 40 unidades, el punto de equilibrio puede ser la mitad de las unidades más 1, pues yo digo, ¿cuánto tiempo más se van a alcanzar? Pues o sea, van a alcanzar a cumplir el punto de equilibrio antes de que se venza el plazo establecido en el encargo fiduciario o no es posible y el proyecto se va a desistir. Es muy, muy importante. Y también es muy importante preguntar, venga, ¿cuánto es el ritmo de ventas del proyecto? ¿Cuántos apartamentos estás vendiendo mensualmente? 3, 4, 5, porque yo así ya puedo calcular, listo. No sé, le faltan 20 apartamentos para alcanzar el punto de equilibrio y el ritmo de venta es 1. Es un apartamento, porque dependiendo del presupuesto, eso puede ser un ritmo de ventas, porque hay apartamentos muy costosos. Entonces yo digo, o sea, 20 apartamentos, 20 meses, ¿hace cuánto salieron a venta? Y ya estás en el plazo, o sea, ya vas a cumplir el punto de equilibrio, ya estás en el plazo inicial o en la prórroga, entonces es súper, súper importante. Y el análisis que yo hice, complementando la información de Lady, en ese proyecto, Usaquén, novena con 130 y algo, el proyecto, el diseño era una nota, 150 millones de pesos, los metros estaban bien. Yo dije, ¿por qué faltan 20 apartamentos y faltan 3 meses para entrega? Aquí pasa algo y efectivamente el proyecto tenía algo, entonces ya uno va como generando ese criterio de decir, no tiene lógica si es un proyecto tanto que falten tantas unidades por vender. Es verdad. ¿Seguimos o paramos? Seguimos. Hay una pregunta que todavía a mí me cuesta porque estoy aprendiendo, es como el tipo de construcción, porque los viejitos son como, esa construcción es la que sirve, o sea, las otras no. Sí, es muy importante. Hay 2 tipos, bueno, 3, pero las básicas son construcción tradicional y construcción vaciada, y sí es súper importante saberlas porque unas tienen beneficios. Importante aclarar, ay no, es que la vaciada se va a caer, no, ambas tienen que respetar la norma sismo resistente, es decir que si tiembla pues tiene que quedarse el edificio ahí parado, entonces como, entonces compra tradicional porque la vaciada tiembla y se cae, no, eso es un mito, entonces no, eso no. ¿Qué pasa? La vaciada es la que nosotros vemos que son los muros en concreto, es un poquito más rápida, las paredes son más delgaditas, por ende si al edificio le da el sol, o sea, se calientan horribles esos muros, el ruido pasa mucho porque la pared es mucho más delgadita y yo no puedo hacer modificaciones internas porque todas las paredes son estructurales. A diferencia de la construcción tradicional, que es como esa que vemos que pegan ladrillo por ladrillo, pues la que veíamos antes en los barrios. Entonces, ¿qué pasa ahí? Como son ladrillos, entonces el flujo de aire transita más fácil, entonces si al apartamento le da el poniente no se va a calentar tanto, no se siente tanto el ruido porque las paredes son un poquito más gruesas y adicional yo sí puedo modificar algunos muros, salvo pues, o sea, los muros internos del apartamento, siempre teniendo en cuenta que hay buitrones y muros estructurales y que igual esos no los puedo mover. ¿Por qué dije que hay otra? Porque hay otra que es mixta, que como que toda la estructura del edificio es vaciada, pues, pero tengo 1 o 2 muros que puedo modificar internamente dentro del apartamento que son tradicionales. O sea que si está recién casado, no compre vaciada, por favor. Voy a seguir con la otra pregunta. Todas las personas, de verdad yo lo juro, creen que el constructor es un rico millonario extravagante y construye con recursos propios. Ay, sí, eso es Pero no, ellos no tienen los recursos. Entonces esta pregunta es importante o no. Sí, o sea, como, ¿cuál es el método de financiación del proyecto? ¿Son fondos de inversión privado? ¿Va a tener algún crédito constructor? ¿Quién va a ser el banco del crédito constructor? ¿Por qué? O sea, porque es importante entender, o sea, cuando yo separo un proyecto y de otras 100 personas separan el proyecto, dan el 30% de la cuota inicial. ¿Y de dónde sale el otro 70% para construir el proyecto? Pues de un crédito constructor o financiación privada. Casi nunca el constructor mete sus propios recursos para terminar el proyecto. Pues porque eso viable, o sea, no es rentable el dinero ahí. Entonces lo que hacen es crédito constructor. ¿Por qué es importante entender si hay crédito constructor y cuál es el banco? Porque me reporta unos beneficios. ¿Cuáles? Que como el banco del crédito constructor ya tiene el contexto del lote, pues no me cobran estudio de títulos, no me cobran avalúo y a la hora de hacer el desembolso del crédito y escriturar es súper fácil y no se me generan intereses de subrogación. Ajá, pueden desembolsar con el crédito constructor y como siempre les he enseñado, uno no se queda con esos créditos para toda la vida
Porque los créditos o las tasas de interés dependen de unos ciclos económicos y los ciclos económicos siempre están moviendo. ¿Usted cómo va a quedar quieto? Usted tiene que mover, porque si las tasas bajan, usted se va para el piso con su crédito, pero esto se debe de solicitar, entonces es súper importante. Pueden desembolsar con el constructor e inmediatamente ir a buscar algo mejor en el mercado para mover su crédito individual o uno a uno, porque lo que explicaba Lady era, el constructor para construir pues no tiene plata o no la quiere usar para esto, y lo que hace es pedir un crédito para construir todo ese edificio. Ya el crédito uno a uno subroga cada uno de los recursos y pues sigue como todo el proceso, y ya en el crédito individual tú tomas la decisión de cómo te quieres mover en el sector financiero para que esa compra se convierta en rentable para cada uno. Esta les voy a decir yo porque normalmente a las personas se les olvida preguntar. Por ejemplo, si la están comprando para renta en la zona, deben de averiguar pues cuánto paga de arriendo, para que cuando usted sepa cuánto es el valor de la cuota del crédito, mire a ver si da, cuánto es el valor de la administración, cuántos apartamentos hay por torres, cuántos ascensores hay en cada torre. Eso es supremamente importante. Y llegamos a una pregunta: el punto de equilibrio. O sea, ¿qué pregunta debemos de hacer acerca del punto de equilibrio? En el punto de equilibrio debemos de entender, bueno, cuáles son las condiciones de giro que ya lo hablamos, y cuál es el plazo de la constructora para cumplir ese punto de equilibrio. Desde que salieron a venta normalmente son 24 meses. ¿Y cuántas prórrogas va a tener? 1, 2, y de cuánto tiempo va a ser las prórrogas, para yo saber si estoy comprando en un proyecto que tiene un ritmo de venta bueno y que va a alcanzar el punto de equilibrio, o que por el contrario yo digo, no, esto suena muy raro. Por ejemplo, tengo un caso en este momento de una asesorada mía que la constructora ya está en la prórroga. La prórroga para cumplir el punto de equilibrio es el 30 de diciembre, le faltan 70 unidades para vender. Yo digo, no van a alcanzar, no parece que no. O sea, en ese proyecto, si por alguna razón sí alcanzan el punto de equilibrio, pues empieza la obra. Si no, se desiste y se le entrega la rentabilidad al cliente comprador. Pero si ven la lógica, faltan demasiadas unidades habitacionales, y es que para llegar al punto de equilibrio que en 6 meses, entonces o sea, como que la lógica no da, a no ser pues que cojan y vendan apartamentos como vendiendo arepas. Hay una pregunta muy importante que yo creo que no la hacemos, pero no sabemos cómo, o la constructora nos apoya. ¿Puedo modificar el plazo después de que firme un encargo fiduciario? Es decir, yo compré un apartamento de 36 meses, yo puedo pedir que me extiendan más el plazo para que me quede más fácil de pagar. Si la constructora está cumpliendo todos los requisitos dentro de esos 36 meses, normalmente no me lo dejan mover. ¿Qué pasa? Cuando, por ejemplo, la constructora llega al primer plazo para cumplir el punto de equilibrio y no ha cumplido, entonces dice, bueno, vamos a extender el proyecto 12 meses. Ahí, cuando ya la constructora dice, listo, denme 12 meses más para alcanzar el punto de equilibrio, ahí puedo extender el plazo. Y eso puede pasar por lo que pasó en pandemia, o porque el acero se agotó, está muy costoso, o porque no hay mármol para hacer pisos. Entonces la constructora nos informa. Si la constructora a ustedes les llega a dar más tiempo, aprovechen ese tiempo, por Dios. ¿A quién le conviene un crédito grande? ¿Al banco o a usted? Al banco. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues si me dan 12 meses más, métele más plata a la cuota inicial para que el crédito del banco baje y para que usted no tenga que pagar tanto interés y por ende pueda salir fácilmente el crédito. Es decir, como aprovechar esas cosas de tiempos de retraso para mi beneficio. Vamos con esta, hay que hacerlo. O sea, como preguntarle el transporte que hay, las escuelas, los futuros desarrollos de la zona, para poder también ver el potencial. Exacto, porque hacemos esas preguntas para saber si el proyecto va a ser comercial a un futuro. Entonces, si lo quiero rentar, entonces es interesante la zona. Si lo quiero revender, es interesante la zona. Es súper chévere esa pregunta. Y llegamos a una que es real y pasó aquí en Medellín. Imaginen pues que hay unos permisos que son especiales y hay un proyecto que se pudo ejecutar una torre y las otras no. Entonces, ese proyecto tiene que tener una licencia ambiental. Hay proyectos que necesitan unos permisos adicionales. Exacto, esa es otra de las preguntas que podemos hacer en sala de ventas. Es, normalmente, ¿qué permiso necesita un proyecto? Licencia urbanística, que es donde el curador me dice, listo, déjeme un espacio, termíneme la acera, termíneme la calle, déjeme el parque, el espacio para el parque. Y la otra es la licencia de construcción, que es la que se adapta a la norma, al plan de ordenamiento territorial, que me dice, máximo acá puedes construir 30 pisos o máximo 12 pisos, que me respetes el índice de construcción. Pero hay algunos lotes que por su cercanía como a reservas, a quebradas, requieren licencias ambientales. Entonces también puedo decir, ven, por algún motivo este lote tiene algún
permiso especial, alguna licencia, de pronto si ves alguna quebrada, porque normalmente la norma siempre dice que desde la quebrada a la torre hay que respetar unos retiros. Si el diseño no respeta ese retiro, le niegan la licencia al constructor. Yo tuve un caso muy cercano a eso y se desiste el proyecto. Esta pregunta es infaltable cuando llegamos a la sala de ventas, como que güey madre, uno no sabe qué gastos va a tener, entonces de una vez de entrada, para anotar en la agenda y para organizar esos gastos, ¿qué gastos tengo a la hora de comprar una vivienda? Sí, o sea, normalmente cuando la gente compra sobre planos, cree que, bueno, terminé de pagar la cuota inicial y el crédito y ahí ya para el cuento, no, listo. Si yo, por ejemplo, voy a sacar un crédito con un banco diferente al crédito constructor, tengo que asumir el estudio de título, el avalúo. Entonces, unos gastos que dependiendo del banco puede ser 1 millón, 2 millones, eso ya depende de cada banco. Pero unos gastos que casi nadie tiene en cuenta y que a mí en lo personal me pasó es como cuáles son los gastos de escrituración y los gastos notariales del apartamento que se van a generar, porque uno dice, listo, no sé, me presupuesté 3 millones mensuales, 150 millones de pesos la cuota inicial y llega el día de la escritura y si yo no tengo presupuestado los gastos notariales, que es un valor importante, pues no me pueden escriturar, entonces hay que tener en cuenta los gastos notariales. ¿Qué cálculo? ¿Cuánto podría ser aproximadamente? Yo le tengo el cálculo, cada departamento, cada ciudad, incluso las constructoras en Bogotá, algunas cobran de manera diferente, pero como para que se lleven una idea, el 2.8 del valor comercial del inmueble. Es una idea muy general sí, y la aproximado. Es 10.000 pesos por millón masiva del valor comercial, es decir que si compro un inmueble que vale 200 millones de pesos, el avalúo son aproximadamente 250.000, estudio de títulos 250.000. Todos los bancos facturan de manera diferente el cobro del avalúo del estudio de títulos, pero esto es como algo general para que se puedan acercar a esos gastos que van a tener las personas. Yo creo que acá terminamos con las preguntas. Si ustedes tienen alguna pregunta para que nos aporten, como venga, se les olvidó esta hay que hacerla, ¿cómo así? Escríbanos por favor, porque la idea es podernos construir para poder ser un consumidor de vivienda que conozca sus deberes y sus derechos en Colombia y poder comprar vivienda a lo bien. ¡Chao!